Lo que vamos a leer hoy, gracias, hija, tal vez tiene una de las escrituras más controversiales que vamos a leer en la Biblia. Y créame, desde aquí, desde el púlpito, no le voy a contestar la pregunta, pero quiero que empiece a pensar lo que vamos a leer. Todos sabemos, sin lugar a dudas, que Dios no quiere que nadie se muera sin salvación. Yo creo que esa es la declaración más básica del Evangelio. Dios quiere que todos seamos salvos, que nadie muera sin salvación. Y la promesa de salvación, sin lugar a duda, es para todo aquel que cree en Él. Solamente para el que cree en Él, sin lugar a dudas. Cada persona que cree en Jesucristo como su Salvador, cada persona que crea en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, cada persona que acepte lo que Jesucristo hizo por nosotros va a ser salvo. No hay duda. Sin embargo, nos encontramos con una realidad con las personas que no aceptan a Cristo. Nos encontramos con una realidad que nos dice que la teoría de la Biblia, que todos van a ser salvos, en algún momento algo pasó y no todos son salvos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso a mí me dice que le duele a Jesús que no todos sean salvos. ¿Por qué no todos son salvos? Bueno, vamos a rascarle un poquito hoy, a ver de qué vamos a estar hablando. Vamos a estar leyendo en Marcos 14, del 18 al 21. Marcos, ¿qué dije? 14, del 18 al 21. Estaba yo buscando Marcos capítulo 18, oiga, nomás tiene 16, ¿dónde le voy a encontrar? Marcos 14, del 18 al 21, dice así: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno al otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, que registra absolutamente todo lo que tú querías decirnos en la Escritura. Hay cosas que tú no nos revelaste, hay cosas que tú no nos dijiste y tratamos de entenderlas, Señor. Y yo creo que nos quedamos cortos porque no podemos comprender tu mente, no podemos comprender tu sabiduría. Y gracias, Señor, porque no la podemos comprender, porque eso demuestra nuestra necesidad que tenemos de ti, Señor. Pero Padre, esta escritura que vamos a estudiar hoy nos habla del último día que estuviste con tus discípulos y de la traición que sufriste. Y queremos entender, Señor, cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida. Háblanos, Señor, por favor, como iglesia. Háblanos individualmente. Permite que podamos entender, Señor, tu palabra, que la podamos discernir lo más que se pueda y que la podamos aplicar a nuestra vida. Háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Por ahí tenemos Juan 13, vamos a dejarlo en espera. Juan 13, ahorita llegamos a Juan 13, pero la Biblia está llena de historias increíbles. El canto que cantamos hace ratito, cantamos poderoso, 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 ¿va? El canto original le llaman increíble. El canto original dice: increíble, eres increíble. Yo le cambié a poderoso porque si Dios es increíble y no le creemos, pues entonces no somos salvos, tenemos que creer a Dios. Pero en la Biblia hay historias que parecen realmente que ¿por qué llegaron a la Biblia? ¿Por qué Dios las permitió? Tenemos historias en lo que nosotros diríamos hombres y mujeres que en nuestro parecer no hicieron la voluntad de Dios. Algunas de ellas inclusive la Biblia dice que no hicieron la voluntad de Dios. ¿Cómo es que llegaron a la Biblia? Por ejemplo, Caín, el primer asesino de la historia. ¿Cómo es que Caín, un hombre que mató a su hermano, mire usted qué clase de asesino, mató a su hermano, aparece en la Biblia? ¿Qué tal Saúl, el rey celoso
que persiguió a David por casi 20 años, porque Dios le había quitado el reino, porque él había desobedecido, no nomás porque quiso, él desobedeció, Dios le quitó el reino. ¿Qué tal Sansón? Ese hombre, oiga usted, malo para las mujeres. No había mujer que se le pusiera enfrente porque él no se podía contener. Malito el Sansón, tremendo. Bueno, una mujer le costó la vida. Salomón, otro peor. Que es que dicen que el hombre más sabio de todo el mundo, ¿no es cierto? Yo creo que no era nada sabio. ¿Sabe por qué? Acabó con 1000 suegras. Yo creo que no era sabio. Si hubiera sido sabio, otra historia. Era una broma, no se ofendan. ¿Qué tal Balaam? Balaam, la burra le tuvo que hablar para que no hiciera lo que tenía que hacer. Malito el hombre. Nabucodonosor, mire, Dios le concedió tener un imperio enorme. Era de Babilonia, el rey de Babilonia. No hizo nada para conquistar al pueblo de Israel. Dios se lo dio en bandeja de plata porque el pueblo de Israel estaba siendo juzgado por Dios. Y después dice Nabucodonosor, por esto yo soy el más grande de todos los reyes. Y Dios lo convirtió en animal. Bueno, no en animal, pero estuvo comiendo pasto 7 años, viviendo afuera en el establo. Malitos, no hicieron la voluntad de Dios. Yo sé que es Día de las Madres, pero ¿qué tal las villanas de la Biblia? ¡Wow! Dice la hermana, ¿tenemos villanas en la Biblia? ¿Cómo no? ¿Qué tal la esposa de Potifar? ¿Quién fue la esposa de Potifar? La que quiso seducir a José. Y como José, una persona íntegra, no quiso, lo mandó a la cárcel, oiga. Malita la mujer. Dalila le cortó el pelo a Sansón y lo mandó que lo hicieran preso, que le sacaran los ojos. Malita la mujer, por dinero. Jezabel, oiga, ella mató casi a todos los profetas de Israel. No hizo la voluntad de Dios. ¿Alguien sabe cómo murió Jezabel? Se la comieron los perros. Se cayó del palacio por una ventana y cuando cayó Dios la juzgó y se la comieron los perros. Atalía, yo estoy casi seguro que nadie sabe quién es Atalía. ¿Quién es Atalía? Bueno, Atalía fue la mamá del rey Ocosías, un rey de Israel. Cuando su hijo falleció, ella personalmente en persona fue y mató a todos sus nietos varones para que nadie subiera al trono y ella se hizo reina. Todos menos uno se escapó. Malita, ella mató a sus nietos. ¿Qué clase? ¿Qué clase de abuela? Zafira, ¿quién fue Zafira? Exactamente, la esposa de Ananías, que engañaron al Espíritu Santo, dijeron que habían vendido la propiedad en tanto y ni es cierto, no sé ni para qué le hicieron, y cayó muerta ahí, ¿no es cierto? Y por supuesto una mención honorífica para Eva, que bueno, si Eva no hubiera hecho lo que hizo, pues Adán lo hubiera hecho de cualquier manera, porque ese Adán era menso, es una cosa. De todos los personajes que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Encontramos que todos han sido malitos. Pero hay algunos que me llaman la atención porque aún siendo malitos, Dios los usó para llevar la voluntad de Dios a cabo, que se hiciera la voluntad de Dios. Por ejemplo, Abraham, el mentiroso, que dijo que Sara era su hermana, era su esposa. David, el adúltero, se metió con la vecina, oiga usted. Pedro, ¿qué pasó? Moisés, me brinqué a Moisés. Moisés el asesino, mató al egipcio. David, el adúltero. Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Enfrente del Señor Jesucristo lo negó 3 veces. Pablo, oiga, mató a la iglesia, perseguía a la iglesia. Él estuvo de pie cuando apedreaban a Esteban. Malito el hombre. Pero Dios los usó a todos estos con un plan perfecto para que Dios lo llevara a cabo. Imagínese nada más. ¿Qué de nosotros, mi hermano? ¿Dónde estamos en esa lista de villanos?
No me diga, no me diga. No todas las personas van a creer en Jesús, aunque Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. No todos van a creer en Jesús. Leíamos en Marcos 14, se me acompaña Marcos 14, 18 al 19, ahorita regresamos a Juan. Marcos 14, 18 al 19, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: seré yo, seré yo, seré yo, Señor. Ellos solitos se asombraron, no sabían de quién estaba hablando el Señor Jesús. Y esta reacción de los discípulos es una de esas cosas que parece que la Biblia registra que no tienen sentido. ¿Cómo es que usted va a traicionar a alguien y usted no sabe que lo va a traicionar? Si usted ya sabe que lo va a traicionar, si ya tiene el plan, pues usted sabe de quién están hablando. ¿No es cierto? De acá desde el púlpito yo no le digo cómo me doy cuenta de quién estoy hablando, pero a veces me doy cuenta que usted se pone más derechito. Estoy hablando de usted, ¿te seguro? Sí. No, el que se duerme le voy a aventar este. ¿Cómo es que los discípulos empiezan a cuestionar: seré yo, seré yo? Porque ellos mismos no saben si van a traicionar al Señor o no. Bueno, es muy sencillo. Parece que no es tan sencillo, pero es muy sencillo. Esta pintura de la última cena se nos ha hecho muy familiar, porque se ha pintado como que eso representa cuando estaban los discípulos en la última cena. Están los 12 apóstoles, está María, está Jesús. Esa es la famosa pintura de la última cena. Pero así no se veía el aposento alto, porque la Pascua era una cena familiar. Toda la familia tenía que comer. Así que estaban todas las familias de todos los apóstoles, estaban ahí. Todo, era un llenadero de gente ahí, estaba llena la cosa. No estaba nada más Jesús con sus apóstoles. Así que los que se preguntan no solamente son los apóstoles. Toda la gente que está ahí empieza: ¿quién va a traicionar al maestro? O sea que la pregunta no es exclusiva a los apóstoles. Pastor, ¿y cómo se dio usted cuenta de eso? ¿Dónde dice la Biblia? Bueno, ahí tantito atrasito, capítulo 14, versículos 16 y 17 dice: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Fueron al aposento alto, prepararon la Pascua, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Espérenme tantito. ¿No que los 12 estaban preparando la Pascua? ¿Cómo que fueron a preparar la Pascua y cuando llegó la noche llegaron con él? Porque no nada más eran los apóstoles, estaba toda la gente ahí con ellos. El versículo 20, Jesucristo responde: es uno de los 12 el que me va a entregar. Entonces primero dice: uno me va a traicionar, y toda la gente dice: ¿quién? Y dice: no, tranquilos, uno de los 12 que están aquí conmigo. Hace más específico el anuncio, ¿se da cuenta? El punto no es cuánta gente estaba ahí, el punto no es quién dijo, el punto es que Jesucristo lo hace público. El punto no es que llamó a Judas a un lado y le dijo: hey Judas, ya sé que eres tú, ve y entrégame. No, lo hace público enfrente de todos. ¿Qué nos dice eso? Que Jesucristo tenía conocimiento de quién lo iba a entregar y no tenía ningún problema con ese conocimiento. Cuando hay chisme, ¿verdad? Y de repente nos llega por ahí, que mira que fulanito está diciendo que tú, que... ¿Cómo nos sentimos? Ahorita donde me lo encuentre, me lo voy a encontrar. ¿Cómo se sentía Jesucristo con Judas? Tranquilo. Yo sé que has estado conmigo, yo sé quién eres, yo sé que me vas a entregar, no pasa nada, ya sé quién eres. ¿Por qué Jesucristo está tan tranquilo? Pedro y Juan se están haciendo señas, Juan está cerquita de Jesús, pregúntale quién es. ¿Qué dice Jesucristo? El que moja el pan conmigo es el que me va a entregar. Moja el pan en la copa de vino y se lo da a Judas. ¿Y qué hace Judas? No, yo no, Señor, ¿cómo crees? Se lo come.
Si usted va a hacer algo malo, si usted ya lo planeó, usted va y lo hace. Y si yo me entero, no hay diferencia, hermano. Usted va y lo hace. Judas sabía lo que iba a hacer. No entendía la magnitud, pero sabía lo que iba a hacer. Jesucristo sabía que Judas lo iba a hacer. Él estaba tranquilo, pero él no estaba feliz acerca de Judas. Él estaba triste. Acompáñame a Juan 13:21. Desde aquí vamos a leer ahí en Juan. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Cuando empieza a hacer el anuncio, Jesucristo se conmueve de espíritu, se pone triste. La primera vez que escuché este versículo, la primera vez que le puse atención a este versículo, fue en una película, de esas de las películas de la Pasión de Cristo, de la crucifixión. En la película representan a Jesucristo que se pone triste y que se empieza a imaginar lo que le va a pasar en la cruz, lo que le van a hacer, se lo empieza a imaginar y se pone triste y dice que lo van a entregar. Mi reacción cuando estaba viendo la película, dije: no, la Biblia no puede tener eso. Empiezo a buscar y me le encuentro el versículo. Dije: ay, caray, sí dice la Biblia que se puso triste. Entonces empecé a buscar por qué se puso triste, por qué Jesucristo se conmueve de espíritu y les revela que uno los va a entregar. Vamos a ver. Hebreos 12, del 1 al 2, nos da una pequeña luz en el estado de ánimo de Jesucristo de esa noche. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo estaba Jesucristo? Él estaba gozoso, sabía lo que le iba a pasar, pero su alma, su espíritu estaba gozoso, porque finalmente iba a lograr la redención del mundo. Así que cuando Juan nos dice que se puso triste, no fue porque lo fueran a matar. Se puso triste porque venía el momento decisivo en que Judas lo iba a traicionar. ¿Cuándo tenemos o cuándo tienen las personas la última oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo? Cuando toman el último respiro. Ahí se acaba la oportunidad. Jesucristo está triste porque se le está acercando la última oportunidad a Judas para reaccionar. Ahí mismo en Hebreos 12, el versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No solamente nos dice que Jesucristo estaba gozoso, sino que el autor de Hebreos me dice: y ve, en base a ese gozo, anímate, no te desanimes, vive una vida cristiana motivada, porque no importa lo que pase, el gozo está allá, no aquí. Entonces, Jesucristo, la tristeza de Jesucristo no tiene nada que ver con que lo van a crucificar, pero con el hecho de que Judas lo está a punto de traicionar. Y a Judas se le están acabando las horas. Si Judas alguna vez tuvo oportunidad de arrepentirse, se le estaban acabando las horas. Marcos 14:21, Jesucristo utiliza un dicho judío. Los judíos usaban mucho, mire cómo dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En otras palabras dice: Judas, hubiera sido mejor que no hubieras nacido, a morir en condenación por no creer en mí. Jesucristo hubiera preferido que ni hubieras nacido,
No porque no me traiciones, sino porque te vas a perder. Jesucristo está triste porque Judas se va a perder. En la oración de Jesucristo en Juan 17 dice: ninguno se perdió excepto uno, el hijo de perdición. Lo estudiamos la semana pasada, lo estudiamos la semana antepasada. Jesucristo cumplió las escrituras. Jesucristo cumplió las profecías. Jesucristo se aseguró de que toda la palabra se cumpliera. Y la palabra decía que alguien lo tenía que traicionar. Vamos a ver dos versículos. Salmo 41:9. Dice así, Salmo 49 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí mi calcañar. Estaba escrito que lo iban a traicionar, y que lo iba a traicionar la persona que estuviera cercana a él, aún el que come de mi plato. Por eso dijo Jesucristo: el que come de mi copa, el que come el pan que yo le doy. ¿Se da cuenta? En el que yo confiaba, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba. Estaba escrito que uno de sus amigos lo iban a entregar. Zacarías 11:12 completa la historia. Ahora, si le robaron Zacarías, pues otra historia. Está tantito antes del Nuevo Testamento. Zacarías 11:12 dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahí se completa la historia. Su amigo lo iba a traicionar, le iban a dar 30 monedas de plata por Jesucristo. La historia se tenía que cumplir, la escritura se tenía que cumplir. Estos dos pasajes nos hablan claramente de que había una persona, tenía que haber una persona cercana a Jesucristo que lo entregara. Hablan de que el traidor iba a ser uno que él consideraba su amigo. Una cosa es que alguien hable de mí, que por ahí alguna persona, tal vez de otra iglesia, ande hablando: no, el pastor de aquella iglesia. Es una cosa. Otra cosa que usted esté hablando de mí, mis amigos. ¿Cómo así? Me platicaba un pastor una vez que una de su congregación, un hermano de su congregación, fue y le dijo al pastor: mire, pastor, que el otro hermano está diciendo esto y esto de usted. Y le dice el pastor: ¿y tú qué dijiste? No, pues yo le vengo a decir. ¿Por qué no me lo trajiste? Para que habláramos en ese momento. Vamos a resolver las cosas. Una cosa es que cualquier persona hable mal de mí, y otra cosa que usted, mis hermanos, hable mal de mí. Ya no se siente bonito. Una cosa es que alguien fuera a traicionar a Jesús, y otra cosa es que su amigo lo fuera a traicionar. Su amigo con el quien caminó años, a quien lo entrenó años, a quien le confió el dinero de los discípulos por años. ¿Se da cuenta? Jesucristo no está contento porque Judas se va a perder. Él está triste. Él no quiere que nadie se pierda. Ni siquiera hubiera querido que Judas se perdiera. La escritura dice que uno de sus amigos lo iba a entregar. Se tenía que cumplir la escritura. Así que, ¿cuál es el deseo de Jesús? Pues muy fácil. Lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, lo vimos la semana pasada, fue no solo nacer y morir y resucitar. Él vino para que todos tengamos la oportunidad de estar con Él. Para que todos los que creen en Él tengan la oportunidad de estar con Él en el cielo, para compartir su gloria en la eternidad, y para que tengamos un compañerismo con el Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz. Amén. Para eso vino Jesucristo. Pero Jesús logró que tuviéramos un compañerismo con el Padre por medio del Espíritu Santo por lo que Él hizo en la cruz. Jesucristo logró que algún día estemos con Él en la gloria. Jesucristo logró que tengamos un compañerismo con Él por lo que hizo en la cruz. Y para que Él muriera en la cruz, había necesidad de que alguien lo traicionara. La pregunta que no le voy a contestar hoy, se la dejo de tarea, póngase para las células, yo llego ahí se la contesto. Hay que poner el gancho para que me inviten a la célula.
Si usted me pregunta, ¿estaba Judas predestinado para traicionar a Jesús y para morir sin salvación? ¿Sería que Judas estaba ya predestinado desde que nació, predestinado para morir traicionando al Señor Jesucristo, morir sin salvación? Bueno, esta es mi respuesta aquí. Ahí lo platicamos en la casa. Mi respuesta es que Dios había determinado que una persona, no necesariamente Judas, pero una persona iba a traicionar a Jesús. Una persona tenía que cumplir las Escrituras. Y Judas escogió ser esa persona. Ahí lo platicamos con más calmita. Yo sé que usted va a decir, pastor, pero ¿de qué le sirvió a Judas cumplir la voluntad de Dios? ¿De qué le servía a Judas cumplir la profecía? Llevar a cabo lo que la Biblia decía. ¿De qué le servía a Judas? Juan 3, 17, 18, yo espero que ya todos se lo sepan de memoria, que dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, y los que no creen son condenados. Vamos a leerlo para que no diga que se lo digo de mentiras. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué tenía que pasar para que Judas muriera en condenación? Que no creyera en Jesucristo. Eso es lo único que tenía que pasar, y de ahí cumplir la profecía. ¿Y de qué le sirvió a Judas? ¿Por qué Judas cumplió las Escrituras y se perdió? Este es el tema más controversial que tenemos en la Escritura. Juan 6, 67 al 71. ¿Qué dije yo? Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo Pedro: nosotros hemos creído. Y Jesús hace la aclaración inmediatamente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Juan Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Pedro dice: Señor, los 12 hemos creído en ti. Así como si yo me lo encuentro en la calle y le digo: hermano, usted es salvo, y usted está haciendo eso, ¿quién es el único que sabe si usted es salvo o no? Usted. Yo no tengo negocios en preguntarle esa pregunta, valga la redundancia. Yo no tengo negocio en por qué preguntarle: ¿es usted salvo? ¿No? Yo le puedo preguntar: ¿cree usted en el Señor Jesucristo? Sí. Ah, bueno, está bueno. Ese es mi negocio. Amén. Pedro, él había creído, y él asumió, suponió una suposición, supongando que los 12 habían creído. Dice: Señor, pero si todos hemos creído que tú eres el Cristo. Y Jesucristo dice: sí, pero yo los escogí, y yo escogí a este que es el diablo. Este no ha creído. El único que sabe es usted y Dios. Yo no sé, pero espero no encontrarme en la calle con una situación cuestionable. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jesucristo? Este que yo escogí es el diablo. Dice usted: bueno, pastor, es que usted sabe, la Biblia tiene diferentes traducciones, en la Biblia se utilizan las palabras de diferente manera, a lo mejor aquí tenemos una palabra griega que se usa diferente en otros lados para referirse a Judas, ¿verdad? Bueno, acompáñeme a Apocalipsis 20:10, nada más como referencia, por si usted estaba pensando esas cosas. Apocalipsis 20:10 es la última vez que se menciona al diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta nada más como referencia, la última vez que se menciona.
La misma palabra que se usa para Judas, la misma palabra que se usa en Apocalipsis para el diablo. Él era el diablo. Un par de semanas atrás estudiamos que el diablo se le metió a Judas. Él no había creído. ¿Cómo fue que Judas escogió ponerse en la posición? Esa es otra pregunta, luego se la platico, porque no vamos a salir de aquí si estudiamos eso. Pero este es el último verso que menciona el diablo. Por lo tanto, Judas no fue que esa noche que estaban ahí, o que muchos han argumentado que la Semana Santa, cuando entra Jesucristo a Jerusalén, y que ve Judas que Jesús no se va a nombrar rey de Israel en ese momento Judas cambia su posición y decide entregarlo. Desde que Jesucristo lo escogió, Judas nunca había creído. Ya dice, yo los escogí y este es el diablo, yo lo escogí, yo sé quién es. Este no ha creído, ni va a creer, se va a perder. Jesús lo escoge para cumplir la profecía. Justo antes de que escoja a los 12, Jesucristo hizo lo que ninguno de nosotros hemos hecho. Pasó toda la noche orando. Yo creo que ninguno de nosotros hemos hecho eso. Pasó toda la santa noche orando, y cuando regresó del monte escogió a los 12. ¿Qué hizo esa noche? Se puso de acuerdo con el Padre. ¿Quién es el Pedro necio que va a seguir liderando a los discípulos cuando yo me vaya? ¿Quién es el apóstol que les va a predicar de mi amor? Escoge a Juan. Se está poniendo de acuerdo con el Padre. ¿Cómo vamos a hacer, Padre, para que cuando yo me vaya, estos 12 continúen con el Evangelio? Y están en negociaciones. ¿A quién escojo? Y llega el punto, ¿quién me va a entregar? Judas. Y escogió a Judas para estar con él, para que se cumpla la profecía de que uno de los amigos de Jesús que comía pan con él lo iba a entregar. ¿Quiere Jesús que alguien se pierda? No. Pastor, ¿qué pasa con los que no aceptan a Jesús como su Salvador después de que se les predicó el Evangelio? Lo rechazan. ¿Sabe qué dice Jesús? Mejor les hubiera sido no nacer que morir en condenación por no creer. Él no quiere que nadie se pierda. Bueno, ¿qué pasa con los que se mueren sin que nadie les habló del Evangelio? ¿Cómo se siente Jesús? Y el deseo de Jesús es que todos vengan al arrepentimiento, y las personas solo pueden creer cuando escuchan la palabra de Dios. Mi hermano, yo no sé qué pasa con los que ya se fueron y no escucharon del Evangelio. Yo sé que hay muchos que están aquí en este pueblo que todavía no se van y no han aceptado el Evangelio. Yo no sé cómo se siente Jesús acerca de aquellos que ya fallecieron sin haber aceptado al Señor Jesucristo porque nunca se les predicó. Yo no sé. Pero yo sí sé cómo se siente Jesús cuando usted y yo no predicamos el Evangelio y ponemos en riesgo una alma que se va a morir sin haber alcanzado a Jesucristo. Pastor, ¿todo Winchester va a aceptar al Señor Jesús? No lo sé, mi hermano. ¿Todo Stephen Silva? No sé. Front Royal? No sé. Stevenson, póngale el nombre. No sé quién va a aceptar al Señor Jesucristo. No sé quién va a decir sí, no sé quién va a decir no. Lo que sí sé es que Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio. Y que cuando usted y yo evadimos nuestra responsabilidad como cristianos, un alma se pone en riesgo de irse sin haber aceptado al Señor Jesucristo. ¿Quién va a ser responsable de esa alma? ¿A quién le va a pedir cuentas Jesucristo? Dijo Jesús de Judas: mejor te hubiera sido no haber nacido.
No me siento bien de que estás en esta posición, pero bueno, te pusiste ahí, me rechazaste. ¿Qué dirá de nosotros cuando no predicamos el Evangelio? ¿Cómo se siente Jesucristo cuando no hacemos la obra de Dios? La trágica historia de Judas nos revela el lado más difícil de Dios, el lado más difícil de comprender de Dios. La historia de Judas nos dice con extrema claridad que Dios puede utilizar a los incrédulos para llevar a cabo su plan. La lista de todos los villanos que pusimos al principio, ¿a cuántos de esos usó Dios para bendecir al pueblo de Dios? Dios puede usar a cualquiera de otras personas para que una persona acepte al Señor Jesucristo, pero Dios quiere usarlo a usted. Dios quiere usarme a mí. Los romanos que crucificaron a Jesús fueron un instrumento clave para que Jesucristo muriera y por su sangre nosotros tuviéramos salvación. Barrabás, el que le cedió su lugar a Jesucristo para que Jesucristo tuviera una cruz. El ladrón de la derecha, si usted gusta, que rechazó a Jesucristo para que el de la izquierda tuviera salvación. Muchas veces en la Biblia vemos cómo Dios usa a las personas para que otros alcancen la salvación. Pero cuando usted y yo nos ponemos en una posición en la que no queremos, ¿cómo se siente Jesús? Esta historia es trágica porque confunde a muchos pensando que si nos ponemos activos en la iglesia somos salvos, tenemos garantía. No, mi hermano, eso no es. Dios me está usando. ¡Uy! Gran cosa. ¿Es usted salvo? Eso es lo que Dios quiere. ¿Ya fue usted salvo? Haga lo que Dios le está pidiendo. Y si Dios lo usa, mi hermano, gloria a Dios. Pero no es al revés. Porque Dios ha usado personas que no van a estar en el cielo. Y en aquel día me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre. ¿Y qué dijo Jesús? No te conozco, no sé ni quién eres, ¿de dónde saliste tú? Apartados de mí, malditos. ¿Se da cuenta? Usted y yo somos salvos. Hagamos la obra de Dios y deje que Dios lo use como Él se le pegue la gana. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. En otras palabras, cuando usted lleve la palabra, los otros van a oír la palabra. Aquellos van a creer cuando oigan la palabra que usted le llevó. ¿Tiene sentido? Cuando el pueblo dice, déjeselo parafraseo: de cierto os digo que el pueblo de Winchester va a creer la palabra que la iglesia hispana bautista de Winchester le va a llevar, y entonces van a ser salvos. Amén. El deseo de Jesús para la iglesia, los que ya hemos creído, es que llevemos el evangelio para rescatar de la condenación a los que no han creído. Estamos de acuerdo que no todas las personas van a creer en Jesús, aunque Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. No todos van a aceptar, pero las que sí van a creer, lo van a hacer por medio del testimonio de la iglesia. Los que van a aceptar al Señor Jesucristo lo van a hacer a través de la palabra que la iglesia va a transmitir a ellos. El mensaje que usted le va a llevar, el mensaje que yo le voy a llevar. Jesús se entristeció porque sabía que no había esperanzas para Judas. Él había decidido traicionar al maestro. Él había abiertamente rechazado al maestro. Él no creyó. Y si la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, mi hermano,
¿Qué pasará en el cielo cuando la iglesia decide no llevar el evangelio? El dolor de Jesús cuando nosotros no hacemos la obra que Él nos mandó. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, entendiendo que hay muchas cosas que no vamos a comprender de ti, Señor, y que hay muchos misterios que nunca vamos a resolver cuando estemos aquí en la tierra, Señor. Pero si hay algo que sabemos es que tú nos amaste, te entregaste en la cruz del Calvario, derramaste hasta la última gota de tu sangre, y a través de ello, Señor, nosotros hemos alcanzado salvación. Si algo sabemos, Señor, es que tú nos diste una comisión de ir y llevar el evangelio a toda criatura, Señor. Si algo sabemos, Señor, que nosotros no vamos a salvar a nadie, que nosotros no vamos a hacer que nadie cambie, que es tu Espíritu Santo el que va a tocar los corazones. Pero si algo sabemos es que la gente va a creer cuando le llevemos la palabra, cuando compartamos el evangelio, Señor. Yo no puedo entender cómo te sentiste esa noche cuando finalmente le dijiste a Judas: ve, haz lo que tienes que hacer y hazlo pronto, sabiendo que él se iba a perder. No sé cómo te sentiste, Señor, pero por favor, Señor, ayúdanos a entender el peso que representa tener la verdad del evangelio y no compartirla con otros, Señor. Ayúdanos a todos en esta iglesia a entender que nuestra labor es llevar el evangelio para que los que tú, Señor, toques, para que los que tú traigas te acepten, Señor. Yo no sé quién va a venir, yo no sé quién te va a rechazar, Señor. Yo solo sé que ellos van a venir cuando les hablemos la palabra, cuando esta iglesia empiece a trabajar, Señor, y lleve la palabra a otros. Ayúdanos, Padre, a practicar esta palabra, y que en lugar de causarte dolor como iglesia, Señor, que seamos la iglesia que causa alegría en el cielo, que causa fiesta en el cielo, porque pecadores siguen llegando a ti a través del ministerio de esta iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a todos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.